Capítulo 3. El lado oculto del cristianismo. El testimonio de la Iglesia. Algunos, quizá, admitirán sin dificultad que los apóstoles y sus sucesores inmediatos tenían de las cosas espirituales un conocimiento más profundo que el corriente entre la masa de fieles que les rodeaban. Pero serán pocos, probablemente, los que estén dispuestos a dar un paso más y abandonar el círculo encantado, aceptando los misterios de la Iglesia primitiva como el depósito de su sagrado saber. Sin embargo, hemos visto a San Pablo cuidando a San Timoteo y dándole instrucciones para que a su vez iniciase a otros que debían oportunamente transferirla para que pasase de mano en mano. Consta, pues, la provisión de 4 generaciones sucesivas de maestros, mencionados en las escrituras mismas, las cuales generaciones sobrevivieron con mucho a los escritores de la Iglesia primitiva que dan testimonio de la existencia de los misterios. Pues de ellos los hay discípulos de los mismos apóstoles, si bien las declaraciones más terminantes son las de aquellos que se hallan separados de los apóstoles por un escalón intermedio. Ahora bien, cuando estudiamos los escritos de la Iglesia primitiva, nos encontramos con alusiones que solo son inteligibles, admitiendo la existencia de los misterios, y más adelante hallamos declaraciones de que los misterios existían. Esto debía esperarse, teniendo en cuenta el punto en que el Nuevo Testamento deja la cuestión, pero siempre es satisfactorio ver que los hechos responden a la previsión. Los primeros testigos son los llamados padres apostólicos, discípulos de los apóstoles, pero quedan muy pocas obras suyas, y estas son discutidas. No habiendo sido escritas con el carácter de controversia, sus declaraciones no son tan categóricas como las de los escritos posteriores. Sus cartas tienen por objeto animar a los creyentes. Policarpo, obispo de Esmirna y discípulo, lo mismo que Ignacio, de San Juan, manifiesta confianza en que las personas a quienes se dirige estén bien versadas en las sagradas escrituras y en que nada os sea oculto. Pero a mí aún no se ha concedido este privilegio, escribe, a lo que parece, antes de obtener la iniciación completa. Barnabas habla de comunicar alguna parte de lo que yo mismo he recibido, y después de exponer la interpretación mística de la ley, declara que nosotros, pues, entendiendo rectamente sus mandamientos, los explicamos como el Señor quería. Ignacio, obispo de Antioquía y discípulo de San Juan, dice de sí mismo que todavía no soy perfecto en Jesucristo, pues comienzo ahora a ser discípulo y os hablo como a mis condiscípulos, y se refiere a ellos como iniciados en los misterios del Evangelio por Pablo, el santo, el mártir. También dice: no podría yo escribiros cosas más llenas de misterio. Temo hacerlo, sin embargo, porque quizá os causara daño, pues no sois más que niños. Perdonadme en este particular, no sea que, incapaces de soportar tan pesada carga, seáis aplastados por ella. Yo mismo, aunque legado por Cristo y capaz de comprender cosas del cielo, las jerarquías angélicas y las diferentes clases de ángeles y huestes, la diferencia entre poderes y dominios y las variedades de tronos y autoridades, el poder de los eones, la preeminencia de querubines y serafines, la sublimidad del Espíritu, el reino del Señor, y sobre todo la incomparable majestad del Dios omnipotente, aunque versado en estas cosas, sin embargo, estoy muy lejos de ser perfecto y de ser un discípulo como Pablo o Pedro. Este pasaje es interesante, porque demuestra que la organización de las jerarquías celestiales era uno de los asuntos que se enseñaban en los misterios. Además habla del sumo sacerdote, el hierofante, que es el encargado del Sancta Sanctorum y el único a quien se han confiado los secretos de Dios. Nos encontramos enseguida con San Clemente de Alejandría y con su discípulo Orígenes, los dos escritores de los siglos II y III, que dicen más acerca de los misterios de la Iglesia primitiva. Aunque la atmósfera general está llena de alusiones místicas, estos dos son claros y categóricos en sus declaraciones de que los misterios eran una institución reconocida. Ahora bien, San Clemente, que era discípulo de Panteno, habla de este y de otros dos, que, según conjeturas, eran probablemente Taciano y Teodoto, como guardianes de la tradición de la bendita doctrina emanada directamente de los santos apóstoles Pedro, Santiago, Juan y Pablo X, mediando, por tanto, solo un eslabón entre él y los apóstoles. Él fue el jefe de la escuela catequística de Alejandría en el año 189 de nuestra era, y murió en 220. Orígenes, discípulo suyo, nació en 185, y fue quizá el más sabio de los padres, y un hombre de la más rara belleza moral.
Estos son los testigos de quienes hemos recibido las declaraciones más importantes acerca de la existencia de misterios definidos en la Iglesia primitiva. La Estrómata o Misceláneas de San Clemente constituye la fuente de nuestra información acerca de los misterios en su tiempo. Él mismo habla de estos escritos como de una miscelánea de notas gnóstica con arreglo a la verdadera filosofía, y también los califica de memorándum de las enseñanzas que él mismo había recibido de Panteno. El pasaje es instructivo. El Señor nos permitió comunicar sus misterios divinos y esa santa luz a aquellos que pueden recibirlos. Él no descubrió, ciertamente, a los muchos lo que a los muchos no pertenecía, sino a los pocos, a quienes él sabía que pertenecían, a los que eran capaces de recibirlos o de amoldarse a ellos. Pero las cosas secretas se confían a la palabra, no a la escritura, como hace Dios. Y si alguno dice que está escrito que nada hay secreto que no deba ser revelado, ni nada oculto que no deba ser descubierto, que sepa también de nosotros que el que oye en secreto, hasta lo secreto le será manifestado. Esto es lo predicho por tal oráculo. Y para aquel que es capaz de observar en secreto lo que se le da, será descubierto como verdad lo que está velado. Y lo que está oculto a los muchos, aparecerá manifiesto a los pocos. Los misterios se revelan místicamente. Lo que se habla puede estar en la boca del que habla, pero más bien que en su voz está en su intención. Estas memorias mías son deficientes si se las compara con aquel espíritu lleno de gracia que tuve el privilegio de escuchar. Pero serán una imagen para representar el arquetipo en la mente de aquel que haya sido tocado con el tirso. Será oportuno explicar aquí que el tirso era la vara que llevaban los iniciados, con la cual tocaban a los candidatos durante la ceremonia de la iniciación. Tenía un significado místico que simbolizaba la médula espinal y la glándula pineal en los misterios menores, y una vara, conocida de los ocultistas, en las mayores. Por tanto, el decir aquel que fue tocado con el tirso, era exactamente lo mismo que decir aquel que fue iniciado en los misterios. Clemente prosigue. Nosotros declaramos que no hacemos la explicación completa de las cosas secretas. Lejos de esto, solo suscitamos la memoria de ellas, ya sea porque hemos olvidado algo, ya sea que nos propongamos evitar que se olviden. Yo bien sé que muchas cosas se nos han borrado con el transcurso del tiempo, se nos han desvanecido por no estar escritas. Hay, pues, algunas cosas de que no hacemos memoria. El poder de que estaban dotados los hombres benditos era tan grande. Este es un caso frecuente entre aquellos que son enseñados por los grandes seres, porque su presencia estimula y pone en actividad poderes que están normalmente latentes y que el discípulo no puede despertar si no es ayudado. Hay también algunas cosas que, desatendidas largo tiempo, al fin se han desvanecido. Otras se borran desapareciendo por completo de la mente, por no ser tarea fácil para los inexpertos el retenerlas. Estas las hago revivir en mis comentarios. Algunas cosas omito deliberadamente, haciendo uso de una prudente selección, pues temo escribir lo que me guardo de hablar, no por falta de buena voluntad, lo cual sería culpable, sino por miedo que mis lectores tropiecen, interpretándolas en sentido erróneo. Esto equivaldría, como dice el proverbio, a entregar una espada a un niño. Es imposible que lo escrito deje de llegar a manos de alguien, aunque yo no lo publique. Y por más vueltas que se dé a la única voz de la escritura, nada responderá esta al que le pregunte, más allá de lo escrito. Pues se requiere necesariamente la ayuda de alguno, bien sea del que escribió o de otro que haya seguido sus pasos. Algunas cosas apuntará mi tratado. En otras se extenderá. Otras apenas serán mencionadas. Hablará imperceptiblemente, mostrará en secreto y demostrará en silencio. Este pasaje solo basta para probar la existencia de una enseñanza secreta en la Iglesia primitiva. Pero no es el único que encontramos. En el capítulo 12 de este mismo libro primero, titulado Los misterios de la fe no son para todos, Clemente declara que, pues otros además de los sabios pueden leer su obra, es forzoso encerrar en un misterio la sabiduría hablada que enseñó el Hijo de Dios. Se requería lengua purificada en el que hablaba, oídos purificados en el que oía. Tales eran los obstáculos en el camino de mi escrito. Y aún ahora temo, como vulgarmente se dice, echar margaritas a puercos, para que las pisoteen y se vuelvan contra nosotros y nos destruyan. Porque es difícil poner de manifiesto las palabras realmente puras y transparentes que se refieren a la verdadera luz, a oyentes groseros y sin instrucción.
Apenas podría encontrarse cosa más risible que esta para las muchedumbres, así como, por el contrario, nada más admirable e inspirador para las naturalezas nobles. Los sabios no profieren con su boca lo que razonan en consejo. Lo que recibáis al oído, dijo el Señor, proclamadlo en las casas, ordenando así adquirir las tradiciones secretas del verdadero conocimiento y explicarlas clara y terminantemente, y conforme se las reciba al oído, transmitirlas a quien es debido. Mas no nos ordena comunicar a todos sin distinción el sentido de lo que se le dice en parábolas. Por tanto, solo consigo en las memorias un bosquejo que contiene la verdad muy esparcida, para que pueda escapar a la penetración de aquellos que recogen las semillas como los grajos. Mas si tropiezan con un buen cultivador, cada una de ellas germinará y producirá grano. Clemente pudo haber añadido que proclamar en las casas significaba proclamar o explicar en la asamblea de los perfectos, de los iniciados, y en modo alguno predicar en alta voz a la multitud en las calles. En otra parte dice que los que todavía son ciegos y mudos, y no tienen entendimiento, ni la visión penetrante y serena del alma contemplativa, deben permanecer fuera del coro divino. Por lo cual, conforme al método de ocultación, la palabra es realmente sagrada y divina, la más necesaria para nosotros, guardada en la urna de la verdad, se señalaba por los egipcios en lo que ellos llamaban el hadita y por los hebreos en el velo. Solo a los consagrados les será dado penetrar allí. Platón también consideró ilícito que los impuros tocasen lo puro. De aquí que las profecías y oráculos se expongan en enigmas, y que los misterios no sean manifestados libremente a todos sin distinción, sino solo después de ciertas purificaciones e instrucciones previas. Después discurre largamente sobre los símbolos, explicando los pitagóricos, los hebreos y los egipcios, y luego observa que el hombre ignorante y sin instrucción no los comprende. Pero los gnósticos los entienden. Por tanto, no conviene que todas las cosas sean expuestas sin discreción a todos indistintamente, ni que los beneficios de la sabiduría sean comunicados a los que ni aun en sueños han sido purificados en el alma, pues no es permitido transmitir al primero que llega lo que se ha adquirido con tan penosos esfuerzos, ni son los misterios de la palabra para ser entregados al profano. Los pitagóricos y Platón, Zenón y Aristóteles tenían enseñanzas exotéricas y esotéricas. Los filósofos establecieron los misterios, pues no era más beneficioso para la santa y bendita contemplación de las verdades el que permaneciesen ocultas. Los apóstoles también probaban el que se velasen los misterios de la fe, pues hay una instrucción para los perfectos, aludida en la epístola a los Colosenses, y 9, 11 y 25, 27. Así, pues, de una parte están los misterios que permanecieron ocultos hasta el tiempo de los apóstoles, y que fueron transmitidos por ellos conforme los recibieron del Señor, los cuales, velados en el Antiguo Testamento, fueron manifestados a los santos. Y de otra parte están las riquezas de la gloria del misterio en los gentiles, que es fe y esperanza en Cristo, a lo que él llamó en otro lugar el cimiento. Cita a San Pablo para demostrar que este conocimiento no pertenece a todos, y dice, refiriéndose a la epístola a los V y Sexto, que había ciertamente entre los hebreos algunas cosas reveladas que no estaban escritas. Y luego se refiere a San Barnabas, quien dice de Dios que ha puesto en nuestros corazones la sabiduría y el entendimiento de sus secretos, y añade que a pocos es dado el comprender estas cosas, mostrando así un rasgo de la tradición gnóstica. Por lo que la instrucción que revela las cosas ocultas es llamada iluminación, pues solamente el maestro levanta la tapa del arca. Más adelante, refiriéndose a San Pablo, comenta su indicación a los romanos de que él llevará con abundancia la bendición de Cristo, y añade que así designa él el don espiritual y la interpretación gnóstica, que, entre tanto, desea participarles de palabra como la plenitud de Cristo, según la revelación del misterio, sellado desde tiempos eternos, y ahora manifestado por las escrituras proféticas, pero solo a pocos de ellos es mostrado lo que son esas cosas contenidas en los misterios. Con razón, pues, dice Platón en las epístolas, tratando de Dios nosotros estamos obligados a hablar en enigmas, a fin de que, si la tableta viene a caer, por cualquier accidente marítimo o terrestre, en poder de alguno, permanezca ignorante el que lea. Después de un maduro examen de los escritores griegos y de una detenida investigación filosófica, declara San Clemente que la gnosis comunicada y revelada por el Hijo de Dios, es sabiduría.
Y la gnosis misma es lo que, de unos en otros, ha llegado hasta unos pocos, transmitida por los apóstoles, sin consignarla en escritura alguna. Hace San Clemente una extensa relación de la vida del gnóstico, el iniciado, y termina diciendo: basta lo dicho para los que tienen oídos. Pues no es necesario descubrir el misterio, sino solo indicar lo suficiente para que lo perciban aquellos que participan del conocimiento. Considerando San Clemente la escritura formada de alegorías y de símbolos para que permanezca oculto su sentido, a fin de estimular la investigación y de preservar al ignorante del peligro, limita la instrucción superior a los sabios, como era natural. Nuestros gnósticos han de ser profundamente instruidos, dice. Ahora bien, los gnósticos deben ser eruditos. Los que habían adquirido aptitud por una educación previa, podían penetrar el conocimiento más profundo. Pues, aunque un hombre puede ser creyente sin instrucción, así también afirmamos que es imposible que un hombre sin instrucción pueda comprender las cosas que se declaran en la fe. Algunos que se consideran naturalmente dotados, no quieren aprender ni la filosofía ni la lógica, y aún más, ni siquiera la ciencia natural. Piden solamente la fe desnuda. Así también llamo verdaderamente instruido aquel que todo lo somete a la piedra de toque de la verdad, de suerte que extrayendo a lo que hay utilizable en la geometría, en la música, en la gramática y en la misma filosofía, pone su fe a cubierto de todo género de asaltos. Cuán necesario es para el que desea participar del poder de Dios, tratar los asuntos intelectuales filosóficamente. El gnóstico se aprovecha de las ramas del saber como ejercicios auxiliares preparatorios. Tan lejos estaba San Clemente de pensar que la enseñanza del cristianismo podía ajustarse a la ignorancia de las gentes que carecían de instrucción. El que esté versado en todo linaje de sabiduría será preeminentemente un gnóstico. Así, al paso que daba la bienvenida al ignorante y al pecador, y encontraba en el Evangelio lo que respondía a sus necesidades, consideraba que solo los instruidos y los puros eran candidatos a propósito para los misterios. El apóstol llama a la fe común el cimiento, y algunas veces la leche, distinguiéndola así de la perfección gnóstica. Sobre ese cimiento debía construirse el edificio de la gnosis, y al alimento de los niños debía sustituir el de los hombres. No había dureza ni desprecio alguno en la distinción que hacía, solo si el reconocimiento sabio y reposado de los hechos. Aun el candidato bien preparado, el discípulo instruido y educado, podía únicamente alimentar esperanzas de avanzar paso a paso en las profundas verdades reveladas en los misterios. Esto aparece claramente en sus comentarios sobre la visión de Hermes, en los cuales hace asimismo algunas alusiones sobre los métodos para leer las obras ocultas. ¿No le dio también el poder que apareció a Hermes en la visión, en la forma de la Iglesia, el libro que ella deseaba hacer conocer a los elegidos, para que lo transcribiese? Y, según él dice, lo transcribió a la letra, sin encontrar el modo de completar las sílabas. Lo que significaba que la escritura es clara para todos, leída en su sentido vulgar, y que esta es la fe que ocupa el lugar de los rudimentos. De aquí también el empleo de la expresión figurada leyendo conforme a la letra, al paso que, según sabemos, la declaración gnóstica de las escrituras, cuando la fe ha alcanzado una posición avanzada, se halla en la lectura con arreglo a las sílabas. Ahora bien que el Salvador enseñó a los apóstoles la interpretación oral de lo escrito, las escrituras es cosa que también se nos ha transmitido, impreso por el poder de Dios en corazones nuevos, conforme a la renovación del libro. Así, los griegos de mayor reputación dedican el fruto del granado a Hermes, de quien dicen ellos que es lenguaje, por razón de interpretarlo, pues el lenguaje encubre mucho. Por tanto, no solo es tan difícil adquirir la verdad a los que leen sencillamente, sino que, según demuestra la historia de Moisés, aun a los que tienen la prerrogativa de su conocimiento, no les es concedido el contemplarla inmediatamente. Hasta que nos acostumbremos a fijar la mirada, como los hebreos en la gloria de Moisés, y como los profetas de Israel en la visión de los ángeles, no seremos nosotros capaces de mirar frente a frente los esplendores de la verdad. Podríamos hacer mayor número de citas, pero bastan las consignadas para dejar establecido el hecho de que San Clemente conocía los misterios de la Iglesia, habiendo sido iniciado en ellos, y que escribió para instrucción de los que, a su vez, fueren iniciados en los mismos.
El siguiente testigo es su discípulo Orígenes, aquella luz, resplandeciente entre todas, por su sabiduría, su valor, su santidad, su devoción, su mansedumbre y su celo, cuyas obras siguen siendo minas de oro de donde el estudiante puede extraer tesoros de conocimiento. En su famosa controversia con Celso, los ataques dirigidos al cristianismo le pusieron en el caso de defender la posición cristiana con frecuentes referencias a las enseñanzas secretas. Había alegado Celso, como punto de ataque, que el cristianismo era un sistema secreto. Orígenes lo refuta diciendo que, si bien ciertas doctrinas eran secretas, muchas otras eran públicas, y que este sistema de enseñanza, exotérico y esotérico a la vez, adoptado por cristianismo, era también de uso general entre los filósofos. El lector debe observar en el pasaje que sigue, la diferencia entre la resurrección de Jesús, considerada desde el punto de vista histórico, y el misterio de la resurrección. Además, puesto que el Celso llama frecuentemente a la doctrina cristiana un sistema secreto de creencias, debemos impugnar este punto también, pues casi todo el mundo está más versado en lo que predican los cristianos que en las opiniones favoritas de los filósofos. Porque, ¿quién hay que ignore la declaración de que Jesús nació de una virgen, y que fue crucificado, y que su resurrección es un artículo de fe para muchos, y que se anuncia la celebración de un juicio general, en el cual los malos serán castigados, conforme lo merezcan, y los buenos serán debidamente recompensados? Y, sin embargo, el misterio de la resurrección, por no ser comprendido, se convierte para los incrédulos en objeto de ludibrio. En tales circunstancias, el hablar de la doctrina cristiana como sistema secreto, es del todo absurdo. Mas el que deba haber ciertas doctrinas, no dadas a conocer a la multitud, las cuales son reveladas después de enseñadas las exotéricas, no es cosa peculiar del cristianismo solo, sino que corresponde también a los sistemas filosóficos, en donde unas verdades son exotéricas y otras esotéricas. Algunos de los oyentes de Pitágoras se contentaban con su ipse dixit, mientras que a otros se enseñaba en secreto aquellas doctrinas que no se consideraban propias para ser comunicadas a oídos profanos y no preparados. Por otra parte, no por ser mantenidos en el secreto los misterios celebrados en toda la Grecia y en los países bárbaros, han sufrido descrédito alguno. Así, pues, en vano trata él de calumniar las doctrinas secretas del cristianismo, dado que no comprende exactamente su naturaleza. Es imposible negar que en este importante pasaje coloca a Orígenes, de un modo claro, los misterios cristianos en la misma categoría que los del mundo pagano, y reclama el que no se convierta en asunto de ataque contra el cristianismo lo que no se considera como un descrédito para otras religiones. Continuando su polémica con Celso, declara que las enseñanzas secretas de Jesús fueron conservadas en la Iglesia. Y al contestar a la comparación que hace Celso de los misterios internos de la Iglesia de Dios con el culto egipcio de los animales, se refiere en particular a las explicaciones que dio aquel a sus discípulos acerca de sus parábolas. No he hablado todavía de la observancia de todo lo que está escrito en los Evangelios, cada uno de los cuales contiene mucha doctrina difícil de comprender, no solamente para la multitud, sino aún para los más inteligentes, en lo cual hay que incluir una profundísima explicación de las parábolas que Jesús predicó a los de fuera, de cuyo significado reservaba la exposición completa para aquellos que habían dejado atrás la etapa de la enseñanza esotérica y acudían a él privadamente en la casa. Y cuando se llegue a comprender esto, será de admirar la razón por qué se dice que algunos están fuera y otros en la casa. Se refiere también con precaución a la montaña que ascendió Jesús, de la cual descendió para ayudar a los que no podían seguirle hasta donde iban sus discípulos. Se aludía a la montaña de la iniciación, frase mística muy conocida, pues Moisés hizo también el tabernáculo con arreglo al modelo que se le enseñó en la montaña. Más adelante vuelve Orígenes a hacer referencia a lo mismo, al decir que, cuando Jesús estaba en la montaña, se mostró en su apariencia real muy diferente de cómo lo veían los que no podían seguirle a lo alto. Del propio modo observa Orígenes en su comentario del Evangelio de Mateo, capitán XV, y al ocuparse en el episodio de la mujer sirofenicia y quizá también entre las palabras de Jesús las hay que puedan darse a modo de panes solo a los más racionales, como a hijos. Y otras, cual si fueran mendrugos de la gran casa y de la mesa de los bien nacidos, que podrán ser empleadas por algunas almas a manera de perros.
Lamentándose Celso de que los pecadores fuesen llevados al seno de la Iglesia, contesta Orígenes que la Iglesia tenía medicinas para los que estaban enfermos, así como el estudio y el conocimiento de las cosas divinas para los que disfrutaban de salud. A los pecadores se enseñaba a no pecar, y solo cuando se veía que habían progresado y que se habían purificado por el Verbo, entonces, y no antes, los invitamos a participar de nuestros misterios. Porque nosotros hablamos la sabiduría entre aquellos que son perfectos. Los pecadores acuden para curarse, pues hay ayudas en la divinidad del Verbo para sanar los enfermos. Otras hay también que exhiben a los puros de alma y cuerpo la revelación del misterio, que se mantuvo secreto desde el principio del mundo, pero que ahora se ha hecho manifiesto por los escritos de los profetas y por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual aparición es patente a todos los perfectos, e ilumina su razón para el verdadero conocimiento de las cosas. Tales apariciones de seres divinos se verificaban, como hemos visto, en los misterios paganos, y los de la Iglesia tuvieron a su vez iguales gloriosos visitantes. Dios el Verbo, dice, fue enviado como médico para los pecadores, y como instructor de los misterios divinos para los que están ya purificados y no pecan más. La sabiduría no penetrará en el alma de un hombre bajo, ni morará en un cuerpo sumido en el pecado. Por tanto, estas enseñanzas más elevadas se dan solo a los atletas de la piedad y de todas las virtudes. Los cristianos no admitían a los impuros a este conocimiento, sino que decían: quien quiera que tenga manos limpias y, por tanto, eleve a Dios manos santas, venga a nosotros. Quien quiera que esté puro, no solo de toda suciedad, sino también de lo que se considera como transgresiones menores, sea abiertamente iniciado en los misterios de Jesús, que solo se dan a conocer con propiedad a los santos y a los puros. Por esto, antes que empezase la ceremonia de la iniciación, el hierofante, que era aquel que actuaba como iniciador con arreglo a los preceptos de Jesús, hacía la proclamación significativa a los que han sido purificados en su corazón que aquel cuya alma no ha tenido conciencia de mal alguno en mucho tiempo, especialmente desde que se entregó a la purificación del Verbo, oiga las doctrinas que fueron expuestas por Jesús a sus discípulos genuinos en privado. Esta era la entrada en la iniciación de los sagrados misterios para los que estaban ya purificados. Solo estos podían aprender las realidades de los mundos invisibles. Solo ellos podían entrar en los sagrados recintos, en donde, como antaño, eran ángeles los instructores, y en donde el conocimiento se comunicaba por medio de la vista además de la palabra. Es imposible que deje de llamar la atención la diferencia de tono entre estos cristianos y sus modernos sucesores. Para aquellos, la pureza perfecta de vida, la práctica de la virtud, el cumplimiento de la ley divina en todos los pormenores de la conducta externa, la completa rectitud eran, lo mismo que para los paganos, solo el principio del sendero en lugar del bien. En los tiempos actuales se considera que la religión ha logrado gloriosamente su objeto, cuando ha formado al santo. En los tiempos primitivos dedicaba sus elevadas energías a los santos, y cogiendo a los puros de corazón, los conducía a la visión beatífica. De nuevo se hace patente este mismo hecho de la enseñanza secreta, cuando discute Orígenes los argumentos de Celso sobre la cordura de sostener las costumbres de abolengo, que se fundaban en la creencia de que las diversas partes de la tierra fueron asignadas desde el principio a distintos espíritus directores, quedando así distribuidas entre ciertos poderes gobernantes, en cuya forma se llevaba el gobierno del mundo. Después de censurar Orígenes las deducciones de Celso, prosigue: pero como creemos probable que este tratado caerá en manos de algunos de los que están acostumbrados a investigaciones más profundas, nos aventuraremos a exponer algunas consideraciones más hondas, que encierran una perspectiva mística y secreta respecto a la distribución original de las varias partes de la tierra entre diversos espíritus directores. Dice que Celso no comprendió los motivos más profundos del arreglo de los asuntos terrestres, de los cuales da razón la misma historia de Grecia. Cita luego el Deuteronomio, Exxi 8, 9, cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando dispersó a los hijos de Adán, estableció los términos de los pueblos conforme al número de los ángeles de Dios. Y la parte del Señor fue su pueblo Jacob, o Israel la cuerda de su heredad. Esta es la versión de los 70, no la de la traducción inglesa autorizada, pero es muy significativo que la denominación del Señor se considerara correspondiente solo al ángel gobernador de los judíos, y no al Altísimo, esto es, a Dios.
Este concepto ha desaparecido por ignorancia, y de aquí la impropiedad de muchas declaraciones relativas al Señor, al ser aplicadas al Altísimo, como, por ejemplo, la consignada en el libro de los Jueces, y 19. Después refiere Orígenes la historia de la Torre de Babel, y continúa diciendo más sobre estos asuntos muy místicos puede decirse, con lo cual tiene relación lo siguiente. Es conveniente tener secreto de rey, Tobías, Shil, 7, a fin de que la doctrina de la entrada de las almas en los cuerpos no la de la transmigración de un cuerpo a otro no pueda ponerse delante de las inteligencias vulgares, ni lo que es santo sea echado a los perros, ni las margaritas a los puercos. Pues tal proceder sería impío y equivalente a hacer traición a las declaraciones misteriosas de la sabiduría de Dios. Basta, sin embargo, presentar en la forma de una narración histórica lo que se desea que contenga un significado secreto bajo el ropaje de la historia, para que los que son capaces puedan desentrañar por sí mismos lo que se relaciona con el asunto. Luego desarrolla más extensamente el relato de la Torre de Babel y dice: ahora bien, si alguno tiene capacidad para ello, entienda que lo que asume la forma de historia, contiene algunas cosas que son literalmente verdad, al paso que encierra un significado más profundo. Después de esforzarse en demostrar que el Señor era más poderoso que los otros espíritus directores de las diferentes partes del mundo, y que sometió a su pueblo a la penalidad de vivir bajo el dominio de los otros poderes, reclamándolo luego en unión de todas las naciones menos favorecidas que podían ser redimidas, Orígenes concluye diciendo: según hemos observado anteriormente, debe entenderse que hacemos estas indicaciones con un significado oculto para señalar el error de los que aseguran, como hizo Celso. Indica Orígenes que el objeto del cristianismo es que nos hagamos sabios, y luego prosigue: si leéis los libros escritos después del tiempo de Jesús, veréis que aquellas multitudes de creyentes que oyen las parábolas, están, por decirlo así, fuera, y solo son dignas de las doctrinas esotéricas, al paso que los discípulos aprenden en privado la explicación de las parábolas. Pues privadamente mostraba Jesús todas las cosas a sus discípulos, estimando como superiores a la multitud a los que deseaban conocer su sabiduría. Y promete a los que creen en él, enviarles hombres sabios y escribas. También Pablo, en el catálogo de Charismata, suministrado por Dios, colocó en primer término el verbo de sabiduría. En segundo, como inferior a ella, la palabra de conocimiento. Más en tercero, y aún debajo, la fe. Y como consideraba el verbo superior a los poderes milagrosos, coloca por ende el obrar milagros y los dones curativos en lugar inferior a los dones del verbo. El Evangelio ayudaba ciertamente al ignorante, pero el haber sido educado, el haber estudiado las mejores opiniones y el ser sabio no son impedimentos para el conocimiento de Dios, sino por el contrario, una ayuda. Por lo que hace a los no inteligentes, trato de hacerlos adelantar cuanto puedo, si bien no desearía construir la comunidad cristiana con semejantes materiales. Pues busco con preferencia a los más hábiles y agudos, porque son capaces de comprender el significado de las sentencias difíciles. Aquí vemos francamente determinada la antigua idea cristiana de completo acuerdo con las consideraciones expuestas en el capitán y de este libro. El ignorante tiene puesto en el cristianismo, mas este no fue destinado para ellos solamente, sino que tiene también enseñanzas profundas para los hábiles y agudos. En consideración a estos hace un trabajo ímprobo para demostrar que las escrituras judías y cristianas tienen significados secretos, ocultos bajo el velo de narraciones cuyo sentido externo las hace tan repelentes como absurdas. Y así alude a la serpiente y al árbol de la vida y a las demás declaraciones subsiguientes, las cuales podrían conducir por sí mismas, aun al más cándido lector, a la creencia de que todas estas cosas tienen, no sin razón, un significado alegórico. Destina muchos capítulos a estos significados alegóricos y místicos, ocultos detrás de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, y declara que Moisés y los egipcios producían historias cuyo sentido era secreto. El que lee ingenuamente las narraciones, este es el canon general de interpretación de Orígenes, y desea además prevenirse contra el error a que ellas pudieran inducirle, deberá ejercitar su juicio, tratando de distinguir a qué declaraciones debe prestar su asentimiento, y cuáles debe aceptar en sentido figurado, y procurar descubrir la intención de los autores de tales invenciones, para hacerse cargo de las manifestaciones en que no debe creer, por haber sido escritas para satisfacción de determinadas personalidades solamente.
Y hemos dicho esto por vía de anticipación a toda la historia referida en los Evangelios acerca de Jesús. Una gran parte de su libro cuarto está dedicada a poner en claro las explicaciones místicas de los relatos de las Escrituras. El que desee conocer el asunto debe leerlo. En el libro de Principis expone Orígenes, como enseñanza corriente en la Iglesia, que las Escrituras fueron redactadas por el Espíritu de Dios, y que tienen, no solo el sentido que a primera vista parece, sino también otro que se escapa a la observación de la mayor parte de la gente. Pues aquellas palabras que están escritas, son las formas de ciertos misterios, e imagen de cosas divinas. Respecto de lo cual existe la opinión en toda la Iglesia de que la totalidad de la ley es ciertamente espiritual, pero que el significado espiritual que la ley encierra no es conocido de todos sino solo de aquellos a quienes es concedida la gracia del Espíritu Santo por medio de la palabra de sabiduría y conocimiento. Los que recuerden lo ya citado, verán en la palabra sabiduría y en la palabra de conocimiento, las dos instrucciones místicas típicas, la espiritual y la intelectual. En el libro cuarto de Principis, explica Orígenes a la larga su manera de ver a propósito de la interpretación de la Escritura. Tiene un cuerpo, que es el sentido común e histórico, un alma, el sentido figurado que hay que descubrir con el ejercicio del intelecto, y un espíritu, el significado íntimo y divino, que solo pueden conocer los que tienen la mente de Cristo. Considera que se han introducido en la historia cosas incongruentes e imposibles, para estimular al lector inteligente y obligarle a buscar una explicación más profunda, al paso que la gente sencilla continuará leyendo sin apreciar las dificultades. El cardenal Neumann, en su libro Arians of the Fourth Century, hace algunas observaciones interesantes sobre la disciplina arcani, pero con el escepticismo profundamente arraigado del siglo XIX, no pudo creer por completo en las riquezas de la gloria del misterio, o, lo que es más probable, no concibió, ni por un momento, la posibilidad de la existencia de realidades tan espléndidas. Era él, sin embargo, un creyente en Jesús, y las promesas de Jesús fueron claras y definidas: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En ese día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La promesa fue ampliamente cumplida, pues él vino a ellos y los instruyó en sus misterios. Entonces le vieron ellos, aunque el mundo no le vio más, y reconocieron a Cristo en sí mismo y la vida de Cristo como la suya propia. El cardenal Neumann confiesa la existencia de una tradición secreta transmitida por los apóstoles, pero la cree constituida por las doctrinas cristianas divulgadas más tarde, olvidándose de que aquellos de quienes se había declarado que no eran todavía aptos para recibirla, no eran paganos, ni aun siquiera catecúmenos que estuviesen sometidos a instrucción, sino individuos que comulgaban plenamente dentro de la Iglesia cristiana. De aquí que declare que esta tradición secreta fue más tarde autorizadamente divulgada y perpetuada en forma de símbolos, incorporándosela en los credos de los primitivos concilios. Pero como las doctrinas de los credos se encuentran claramente expresadas en los evangelios y en las epístolas, tal posición es completamente insostenible, pues todas ellas habían sido ya predicadas al mundo en general, y los miembros de la Iglesia estaban ciertamente bien instruidos en todas. Las repetidas declaraciones sobre el secreto pierden, pues, todo sentido, si se las explica de este modo. El cardenal dice, sin embargo, que lo que no se haya hecho auténtico de este modo, ya se trate de informaciones proféticas, ya de comentarios sobre los pactos hechos por Dios con el hombre, está, por las circunstancias del caso, perdido para la Iglesia. Esto es muy probable, y de hecho mucha verdad en lo que se refiere a la Iglesia, mas no por eso ha de considerarse imposible el adquirir de nuevo su posesión. Comentando a Ireneo, que en su obra contra las herejías sostiene con gran empeño la existencia de una tradición apostólica en la Iglesia, el cardenal escribe: pasa él luego a hablar de la claridad y evidencia de las tradiciones conservadas en la Iglesia, como informadoras de la verdadera sabiduría de los perfectos de que habla San Pablo, y que los gnósticos pretendían poseer. Y, a la verdad, aún sin pruebas formales de la existencia de una tradición apostólica y de su autoridad en los tiempos primitivos, es claro que ha debido existir una tradición, dado que los apóstoles hablaban, y que sus amigos conservaban su recuerdo, como acontece a los demás hombres.
Es de todo punto inconcebible que no se hubiesen considerado en el caso de ordenar la serie de doctrinas reveladas de modo más sistemático que como las consignaron en las Escrituras, desde el momento en que sus convertidos se vieron expuestos a los ataques y falsedades de los herejes, a no ser que les estuviese prohibido hacerlo, suposición que no puede sostenerse. Sus declaraciones, de tal manera producidas, se habrían conservado seguramente en unión de esas otras verdades secretas, pero menos importantes, a que San Pablo parecía aludir, y que, poco o mucho, reconocen los escritores primitivos, ya sea como concernientes a los tipos de la Iglesia judía, ya sea como relativas a la suerte futura de la cristiana. Y semejantes recuerdos de la enseñanza apostólica serían evidentemente obligatorios para la fe de los que fueron instruidos en ellos, a menos que se suponga que, aunque provenían de instructores inspirados, no eran de origen divino. En una parte de la sección que trata del método alegórico, escribe, refiriéndose al sacrificio de Isaac, etc., como típico de la revelación del Nuevo Testamento. Para corroborar esta observación, hay que hacer presente que parece haber habido en la Iglesia una explicación tradicional de estos tipos históricos, proveniente de los apóstoles pero conservada entre las doctrinas secretas, como peligrosa para la mayor parte de los oyentes. Y por cierto que en la epístola a los Hebreos nos ofrece San Pablo un ejemplo de tal tradición, tanto por lo existente como por lo secreto, aunque se demuestre que es de origen judía, cuando deteniéndose primero e inquiriendo la fe de sus hermanos, les comunica, no sin vacilación, el propósito evangélico del relato de Melquisedec, al ser introducido en el libro del Génesis. Las convulsiones sociales y políticas que acompañaron la muerte del Imperio Romano, comenzaron a trabajar su enorme fábrica, y hasta los cristianos mismos se vieron envueltos en el torbellino de intereses egoístas puestos en lucha. Aún entonces encontramos referencias aisladas de enseñanzas especiales que se transmitían a los jefes e instructores de la Iglesia, conocimiento de las jerarquías celestes, instrucciones dadas por ángeles y otras por el estilo. Pero la falta de discípulos aptos fue causa de que los misterios dejasen de tener la existencia de una institución conocida del público, y de que la enseñanza se diese cada vez con mayor sigilo a las almas más y más raras que, por su instrucción, devoción y pureza, se mostraban capaces de recibirla. Ya no se encontraban escuelas donde se diesen las enseñanzas preliminares, y con la desaparición de estas se cerró la puerta. Sin embargo, pueden rastrearse en el cristianismo dos corrientes, cuyo origen eran los desvanecidos misterios. Era una la corriente de instrucción mística, que emanaba de la sabiduría, de la gnosis, comunicada en los misterios. La otra era la corriente de contemplación mística, que formaba igualmente parte de la gnosis, y que llevaba al éxtasis, a la visión espiritual. Empero divorciada esta última del conocimiento, rara vez alcanzaba el verdadero éxtasis, y tendía a extraviarse en el tumulto de las regiones inferiores de los mundos invisibles, o a perderse en medio de la multitud abigarrada de las formas sutiles suprafísicas, asequibles como apariencias objetivas a la visión interna, prematuramente forzada por los ayunos, las vigilias y la atención intensa, pero nacidas en gran parte de las emociones y pensamientos del vidente. Aun cuando las formas observadas no fuesen pensamientos exteriorizados, veíanlas a través de una atmósfera contorcida de ideas y creencias preconcebidas, razón por la cual no ofrecían la debida confianza. Esto no obstante, algunas de las visiones eran realmente de asuntos celestiales. Jesús se aparecía verdaderamente de vez en cuando a sus fervientes adoradores, y en ocasiones los ángeles iluminaban con su presencia las celdas de los monjes de ambos sexos y las soledades de los que se entregaban al arrobamiento y de los que pacientemente buscaban a Dios. El negar la posibilidad de tales hechos sería asestar golpes a la raíz misma de las más firmes creencias de todas las religiones, de las cuales también participan, por sus conocimientos, todos los ocultistas, la comunicación entre los espíritus sumidos en la carne y aquellos otros más sutilmente revestidos, el contacto de mente con mente a través de las barreras de la materia, la manifestación de la divinidad que anida en el hombre, la certidumbre de una vida más allá de las puertas de la muerte. Echando una mirada sobre los pasados siglos, no encontramos época alguna en que el cristianismo haya estado totalmente privado de misterios.
Probablemente hacia el final del siglo V, en los momentos en que la filosofía antigua desaparecía de las escuelas de Atenas, fue cuando la filosofía especulativa del neoplatonismo hizo su morada definitiva en el pensamiento cristiano, mediante las falsificaciones literarias del pseudo Dionisio. Las doctrinas del cristianismo estaban por aquel entonces tan firmemente establecidas, que la Iglesia podía contemplar sin inquietudes cualquier interpretación mística o simbólica de ellas. El autor de la Teológica Mística y de las demás obras que llevan el nombre de la Areopagita, procede, pues, a desarrollar las doctrinas de Proclo, con muy ligeras modificaciones, dentro de un sistema de cristianismo esotérico. Dios es el uno que no tiene nombre, que está sobre toda esencia y aún por encima de la bondad misma. De aquí que la teología negativa, que sube de la criatura a Dios, abandonando uno tras otro todos los atributos determinados, nos conduzca más cerca de la verdad. La vuelta a Dios es la consumación de todas las cosas y la meta indicada por las enseñanzas cristianas. Estas mismas doctrinas fueron predicadas con más fervor eclesiástico por Máximo el Confesor 580-622. Máximo representa acaso la última actividad especulativa de la Iglesia griega, pero la influencia de los escritos del pseudo Dionisio fue transmitida a Occidente en el siglo IX por Erígena, de cuyo espíritu especulativo toman su origen tanto el escolasticismo como el misticismo de la Edad Media. Erígena tradujo a Dionisio al latín, juntamente con los comentarios de Máximo, y su sistema se funda esencialmente sobre el de aquellos. La teología negativa es adoptada, y se declara que Dios es un ser sin predicados, por encima de todas las categorías, y, por tanto, no impropiamente se le llama nada, esto es, ninguna cosa. De esta nada o esencia incomprensible surge eternamente la creación del mundo de las ideas o causas primordiales. Este es el Verbo o el Hijo de Dios, en quien existen todas las cosas, en tanto y en cuanto tienen existencia substancial. Toda existencia es una teofanía, y, así como Dios es principio de todas las cosas, asimismo es su fin. Erígena enseña la restitución de todas las cosas bajo la forma de la adonatio o deificatio de Dionisio. Estos son los contornos permanentes de lo que puede llamarse la filosofía del misticismo de los tiempos cristianos, y es de notar la poca variación con que son repetidos de una en otra edad. En el siglo XI Bernardo de Clairvaux 1091-1153 y Hugo de San Víctor prosiguieron la tradición mística, así como Ricardo de San Víctor en el siglo siguiente, y San Buenaventura, el doctor seráfico, y el gran santo Tomás de Aquino, 1227-1274, en el siglo XIII. Tomás de Aquino dominó la Europa de la Edad Media, no menos por la fuerza de su carácter que por su sabiduría y piedad. Confirma la revelación como una fuente de conocimiento, de la cual son la tradición y la escritura los canales por donde discurre. La influencia del pseudo Dionisio, notoria en sus escritos, lo liga a los neoplatónicos. La segunda fuente es la razón, y sus canales, la filosofía platónica y el sistema de Aristóteles. Esta última una no buena alianza que hizo el cristianismo, pues Aristóteles vino a ser un obstáculo para el avance del pensamiento más elevado, como se hizo manifiesto en las luchas de Giordano Bruno el Pitagórico. Tomás de Aquino fue canonizado en 1323. Y aún hoy es este gran dominico el tipo de la unión entre la teología y la filosofía, que fue la aspiración de su vida. Todos ellos pertenecen a la gran Iglesia de la Europa occidental, y sostuvieron el derecho de aquella a ser considerada como transmisora de la sagrada antorcha del saber místico. Alrededor de ella surgieron también muchas sectas, calificadas de heréticas, y que profesaban, sin embargo, tradiciones verdaderas de la enseñanza secreta. Los cátaros y otros muchos fueron perseguidos por una iglesia celosa de su autoridad y temerosa de que las perlas santas cayesen en manos profanas. En el mismo siglo también brilló Santa Isabel de Hungría por su dulzura y pureza, en tanto que Carl 1260-1329 da muestras de ser digno heredero de la escuela alejandrina. Eckhart enseñó que la deidad suprema es la esencia absoluta o esen, incognoscible, no solo para el hombre, sino para sí misma. Es tinieblas y absoluta indeterminación Nietzsche, en contraposición a Ich, o existencia definida incognoscible. Sin embargo, es la potencialidad de todas las cosas, y su naturaleza, a través de un proceso triádico, alcanza la conciencia de sí misma como Dios trino. La creación no es un acto temporal, sino una necesidad eterna de la naturaleza divina.
Eckhart se complace en decir: yo soy tan necesario a Dios, como Dios me es necesario a mí. Dios se conoce y se ama a sí mismo en mi conocimiento y en mi amor. En el siglo XIV siguieron a Eckhart, Juan Tauler y Nicolás de Basel, el amigo de Dios en la tierra. De ellos tomó origen la Sociedad de los Amigos de Dios, verdaderos místicos y seguidores de la tradición antigua. Mead hace notar que Tomás de Aquino, Tauler y Eckhart siguieron al pseudo Dionisio, quien había seguido a Plotino, Jámblico y Proclo, los cuales habían seguido a su vez a Platón y a Pitágoras. Así están eslabonados los secuaces de la sabiduría de todas las edades. Un amigo fue probablemente el autor de Die Deutsche Theologie, libro de devoción mística que tuvo la curiosa suerte de ser aprobado por Staupitz, el vicario general de los agustinos, quien lo recomendó a Lutero, el cual lo aprobó también y lo publicó en 1516, como libro que debía colocarse en lugar inmediato a la Biblia y a los escritos de San Agustín de Hipona. Otro amigo fue Ruysbroeck, a cuya influencia con Groth fue debida la fundación de los Hermanos de la Suerte Común o de la Vida Común, sociedad que será por siempre memorable, por contar entre sus miembros a aquel príncipe de los místicos, Tomás de Kempis 1380-1471, el autor de la inmortal imitación de Cristo. El aspecto intelectual del misticismo se exhibe en los 2 siglos siguientes con más vigor que el estático, tan dominante en aquellas sociedades del siglo XIV, y aparece en el cardenal Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, el mártir caballero andante de la filosofía, y Paracelso, el muy calumniado sabio, que derivó sus conocimientos, no de los canales griegos sino de la fuente directa original de Oriente. El siglo XVI vio nacer a Jacobo Boehme 1575-1624, el inspirado chapucero, de cierto, un iniciado en la oscuración, cruelmente perseguido por gentes incultas. Después apareció Santa Teresa, la muy oprimida y paciente mística española, y San Juan de la Cruz, llama viva de intensa devoción, y San Francisco de Sales. Sabia fue Roma al canonizarlos, más sabia sin duda que la Reforma, que persiguió a Boehme. Pero el espíritu de la Reforma fue siempre acentuadamente contrario al misticismo. Su hálito, como el siroco, marchitó las hermosas flores del misticismo, por doquiera que pasara. Roma, que, aunque canonizó a Teresa muerta, viva la fatigó sañudamente, trató de mala manera a M. de Guyon 1648-1717, verdadera mística, y a Miguel de Molinos 1627-1696, digno de figurar al lado de San Juan de la Cruz, el cual mantuvo flagrante en el siglo XVII la elevada devoción del místico convertida a una forma especial pasiva el quietismo. En este mismo siglo se estableció en Cambridge la escuela de los platónicos, entre los cuales figura, como ejemplar notable, Henry More 1614-1687. Asimismo son dignos de citarse Thomas Vaughan y Roberto Flood, el Rosacruz. Constituyese también la Sociedad Filadélfica, apareciendo en actividad durante el siglo XVIII, y William Law 1666-1761, y aun sobrepujando St. Martín 1743-1803, cuyos escritos han fascinado a tantos espíritus estudiosos del siglo XIX-65. No debemos omitir a Christian Rosenkreuz, muerto en 1484, en cuyo nombre se fundó en 1614 la Sociedad Mística de la Rosa Cruz, que sostuvo el conocimiento verdadero, y cuyo espíritu renació en el Conde de Saint Germain, figura misteriosa que aparece y desaparece entre sombras, iluminada por los relámpagos amenazadores del último tercio del siglo XVIII. Místicos fueron también algunos cuáqueros, la muy perseguida secta de los amigos, que buscaban los fulgores de la luz interna y procuraban siempre oír la voz íntima. Muchos más místicos hubo, de quien el mundo no fue digno, bien así como la sabia y encantadora Madre Juliana de Norwich, del siglo XIV, joyas de la cristiandad, muy poco conocidas, pero que justifican al cristianismo ante el mundo. Sin embargo, aun guardando todo acatamiento estos hijos de la luz, esparcidos por todas las centurias, nos sentimos forzados a reconocer en ellos la falta de aquella unión de aguda inteligencia y devoción elevada que producía la enseñanza de los misterios. Y mientras nos maravillamos de que hubiesen volado tan alto, experimentamos cierto deseo de haber visto cómo se hubiesen desarrollado tan raras dotes bajo la influencia de aquella magnífica disciplina arcani.
Alfonso Luis Constant, más conocido por su seudónimo de Eliphas Levi, ha expuesto con exactitud la pérdida de los misterios y la necesidad de su restablecimiento. Una gran desgracia sucedió al cristianismo. La traición hecha a los misterios por los falsos gnósticos, pues los gnósticos, esto es, aquellos que saben, eran los iniciados del cristianismo primitivo, fue causa de que la gnosis fuese rechazada y de que la Iglesia se hiciese extraña a las supremas verdades de la Cábala, la cual contiene todos los secretos de la teología trascendental. Vuelvan a ser la ciencia más absoluta y la razón más elevada el patrimonio de los directores del pueblo. Empuñen de nuevo el arte sacerdotal y el arte regio, el doble cetro de las antiguas iniciaciones, y el mundo social saldrá otra vez del caos. No sigáis arrojando a las llamas las imágenes santas. No destruyáis más los templos. Templos e imágenes son necesarios a los hombres. Pero echad a los mercaderes de la casa de oración. Que los ciegos no continúen siendo guías de los ciegos, sino reconstruid la jerarquía de la inteligencia y de la santidad, reconociendo solo a los que saben como instructores de los que creen. 66. Volverán las iglesias actuales a la enseñanza mística, a los misterios menores, preparando así a sus hijos para el restablecimiento de los misterios mayores, atrayendo de nuevo a los ángeles como maestros, y logrando por hierofante a Jesús, el instructor divino. De la contestación a esta pregunta depende el porvenir del cristiano. Capítulo 4. El Cristo histórico. En el primer capítulo hablamos ya de la identidad de todas las religiones del mundo, y vimos que el estudio de esta identidad, por lo que se refiere a creencias, simbolismo, ritos, ceremonias, historias y fiestas conmemorativas, ha producido una escuela moderna que asigna a todo ello un origen común: la ignorancia humana, y la explicación primitiva de los fenómenos naturales. De esta identidad se han sacado armas para herir de muerte a cada religión en particular. Y los ataques más rudos contra el cristianismo y contra la existencia histórica de su fundador han partido de este campo. Así es que para hacer el estudio de la vida de Cristo y de los ritos del cristianismo, de sus sacramentos y de sus doctrinas, resultaría fatal la ignorancia de los hechos tal cual se presentan ordenados por los autores de mitología comparada. Bien comprendidos, pueden ser de provecho más bien que dañosos. Hemos visto que los apóstoles y sus sucesores interpretaban el Antiguo Testamento con la mayor libertad, atribuyéndole un sentido alegórico y místico, mucho más importante que el histórico, aunque no negasen este en modo alguno. Y no hacían escrúpulos de enseñar al creyente instruido que algunas de sus narraciones, históricas al parecer, eran en realidad puramente alegóricas. En ningún otro caso, quizá, es más necesario hacerse de esta inteligencia, que cuando se trata del estudio de la historia de Jesús, llamado el Cristo. Pues si no desenredamos los enmarañados hilos, y no vemos dónde han sido tomados los símbolos como sucesos y las alegorías como historias, perderemos la mayor parte de la instrucción encerrada en el relato y mucho de su rarísima belleza. Nunca insistiremos lo bastante en afirmar que el cristianismo tiene que ganar y nada que perder, añadiendo a la fe y a la virtud del conocimiento, conforme lo ordenaron los apóstoles. Temen los hombres que el cristianismo se debilite si se le mira a la luz de la razón, y consideran peligroso el admitir que los sucesos que se han considerado históricos, tienen el alcance más profundo de un significado mítico o místico. Pero es al contrario, pues se fortalece. Y el que así lo estudia, ve con alegría que la perla de gran valor brilla con una luz más clara y más pura, cuando se la despoja de la cubierta de ignorancia, y saltan a la vista sus múltiples matices. Hay al presente dos escuelas, diametralmente opuestas, que sostienen una contienda acerca de la historia del gran maestro hebreo. Según una, los relatos de su vida solo contienen mitos y leyendas creados para explicar fenómenos naturales, restos de un método pintoresco de enseñanza de ciertos hechos de la naturaleza, encaminado a imprimir en las mentes incultas determinadas clasificaciones de acontecimientos naturales, importantes en sí mismos, y que se prestaban a la educación moral. Forman los que así opinan una escuela bien definida, en la que figuran hombres de gran erudición y elevado entendimiento, en derredor de los cuales se amontona una turba menos instruida, que se pronuncia con cruda vehemencia, aportando las teorías más destructoras. A esta escuela se opone la de los cristianos ortodoxos, que sostienen que la vida entera de Jesús es histórica, sin mezcla de leyendas ni de mitos.
Afirman que se trata de la historia de un hombre que nació hace 19 siglos en Palestina, y que pasó por todas las vicisitudes y acontecimientos expresados en los evangelios, sin que la narración tenga otro significado que el de una vida divina y humana. Están, pues, las dos escuelas en completo antagonismo, asegurando la una que todo es leyenda, y declarando la otra que todo es historia. Median entre ellas pensadores de muchos y diversos matices, que en general son llamados librepensadores, los cuales consideran la narración de aquella vida, legendaria en parte, y en parte histórica, pero no ofrecen método alguno definido y racional de interpretación, ni alguna explicación adecuada del complicado conjunto. Y asimismo encontramos dentro de la comunión cristiana un número considerable y siempre creciente de fieles y devotos creyentes, cuya inteligencia es refinada, su fe ardiente y sus aspiraciones sinceramente religiosas, y que ven en la narración de los evangelios algo más que la historia de un solo y particular hombre divino. Al defender su posición, en lo que se refiere a las escrituras recibidas, declaran que la historia de Cristo tiene un sentido más profundo y trascendental que el que aparece en la superficie, y aún sosteniendo el carácter histórico de Jesús, afirman que el Cristo es más que el hombre Jesús, y que tiene un significado místico. En su apoyo mencionan frases tales como la de San Pablo, donde dice: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es notorio, en verdad, que en este pasaje no pudo referirse San Pablo a un Jesús histórico, sino a cierta florescencia del alma humana, que para él constituía la formación de Cristo en ella. Este mismo maestro declara también que, aunque había conocido a Cristo según la carne, en adelante no volvería a conocerle más así. Con lo que sin duda daba a entender que, si bien reconocía al Cristo de carne, a Jesús, había alcanzado, sin embargo, un punto de vista más alto, desde el cual el Cristo histórico le aparecía en la penumbra. Este es el punto de vista tras el que andan muchos en estos nuestros tiempos, suspensos frente a los hechos puestos en claro por la mitología comparada, perplejos a la vista de las contradicciones contenidas en los evangelios y confundidos al reconocer su incapacidad para resolver tales problemas, mientras permanezcan ligados al mero superficial sentido de las sagradas escrituras, gritan desesperadamente proclamando que la letra mata y que solo el espíritu vivifica. Y, entre tanto, ponen todo su esfuerzo en rastrear algún significado amplio y profundo en una narración tan antigua como las religiones del mundo, y centro y vida de cada una de ellas, conforme han ido apareciendo. Estos asenderados pensadores, demasiadamente indefinidos y desligados entre sí para que pueda considerárseles formando escuela, tienden una mano a los que juzgan que todo es leyenda, sugiriéndoles la aceptación de una base histórica. La otra tienden a sus compañeros cristianos, avisándoles del peligro que corren, y que aumenta por días, de que se pierda por completo el sentido espiritual, si continúan apegados a la mera significación literal, indefendible ya frente a los conocimientos invasores de la edad en que vivimos. Hay peligro de que se pierda la historia del Cristo, juntamente con la idea del Cristo, que ha sido la inspiradora y ha servido de arrimo, así en Oriente como en Occidente, a millones de almas nobles, sean cuales fueren los nombres con que al Cristo se conozca y las formas en que se le adore. Sí, se corre el riesgo de que la perla de gran precio se escape de nuestras manos, y quede el hombre por siempre más pobre. Para desvanecer el peligro, es necesario desenredar los diferentes hilos de la historia del Cristo y colocarlos uno al lado de otro con la debida separación: el hilo de la historia, el hilo de la leyenda, el hilo del misticismo. Los tres fueron torcidos en una sola cuerda, para confusión de los hombres pensadores. Mas, al desenredarlos, nos encontramos con que la narración se hace más valiosa con el conocimiento que se le añade. Y mientras más clara sea la luz que se arroje sobre ella, tanto mayor será su belleza, como pasa con todo lo que tiene la verdad por fundamento. Estudiaremos primero el Cristo histórico, después el Cristo mítico. Y en tercer lugar el Cristo místico, y veremos que al Jesucristo de las iglesias lo forman elementos sacados de todos ellos. Todos entran en la composición de la grandiosa y patética figura que domina los pensamientos y emociones de la cristiandad: el hombre de las amarguras, el Salvador del mundo, el amoroso Señor del género humano. El Cristo histórico, Jesús el sanador y el maestro. El hilo de la narración histórica de la vida de Jesús puede desenredarse sin gran dificultad de los demás con que se haya entretejido.
Para este estudio debemos utilizar la ayuda que pueden prestarnos esos anales del pasado que son capaces de comprobar las personas experimentadas en su averiguación, anales de los que se han extraído y publicado ciertos detalles relativos al maestro hebreo, por H. P. Blavatsky y por otros peritos en la investigación oculta. Ahora bien, esta palabra perito, con relación al ocultismo, es a propósito para suscitar una recusación en el ánimo de muchos. Sin embargo, solo indica una persona que por sus estudios especiales y por su especial educación, ha acumulado conocimientos especiales también y ha desarrollado facultades o poderes que le permiten emitir una opinión, fundada en su propio conocimiento individual sobre el asunto de que se trata. Así como calificamos a Huxley de perito en biología, al mayor Wrangler de perito en matemáticas, y a Lieye de perito en geología, de igual modo podremos muy bien llamar perito en ocultismo al individuo que, por haber primero dominado intelectualmente ciertas teorías fundamentales de la constitución del hombre y del universo, y por haber después desarrollado en sí mismo ciertos poderes que están latentes en todos los hombres, y que pueden desenvolverse por los que se dedican a estudios apropiados, adquiere facultades que le ponen de manifiesto los procesos más obscuros de la naturaleza. Así como un hombre puede nacer con disposiciones para las matemáticas, y, ejercitándolas año tras año, puede aumentar enormemente su aptitud, asimismo puede nacer un hombre con ciertas facultades que corresponden al alma, las cuales le es dado desarrollar por medio de la educación y de la disciplina. Si después de desarrolladas, las aplica al estudio del mundo invisible, este individuo llega a ser perito en la ciencia oculta, y puede, a voluntad, pasar revista a los anales a que antes me he referido. Semejante revista se halla tan fuera del alcance del hombre vulgar, como lo está un libro escrito con los símbolos de las altas matemáticas, respecto a los profanos en tales ciencias. Nada hay exclusivo en el conocimiento, salvo en lo que toda ciencia es exclusiva. Los que nacen con una facultad y la educan, pueden dominar la ciencia que les sea apropiada, al paso que los que vienen a la vida sin facultad alguna o los que, poseyéndola, no la desarrollan, tienen que contentarse con permanecer ignorantes. Estas son las reglas para obtener el conocimiento en todo, lo mismo en ocultismo que en cualquiera otra ciencia. Los anales ocultos, en parte confirman la narración de los evangelios y en parte no. Nos muestran la vida de Jesús, y de este modo nos facilitan el separarla de los mitos que con ella están entrelazados. El niño, cuyo nombre judío se ha transformado en el de Jesús, nació en Palestina 105 años antes de nuestra era, siendo cónsules Publio Rutilio Rufo y Naemario Máximo. Sus padres, de linaje distinguido, aunque pobres, le educaron en el conocimiento de las escrituras hebreas. Mas su ferviente devoción y su gravedad, que no emparejaba con sus años, resolvieron aquellos a dedicarle a la vida religiosa y ascética. Y como poco después, en una visita que hizo a Jerusalén, mostrase su extraordinaria inteligencia y su afán de saber, yendo en busca de los doctores del templo, le enviaron a adquirir la enseñanza de una comunidad de esenios que habitaba el desierto meridional de Judea. A la edad de 19 años entró en el monasterio esenio situado en las proximidades del monte Serval, instituto muy visitado por los sabios que desde Persia y la India iban a Egipto, y donde existía una magnífica biblioteca de obras ocultas, indas muchas de ellas, de las regiones más allá del Himalaya. Desde este lugar de místico saber, pasó más tarde a Egipto. Había sido plenamente instruido en las doctrinas secretas que constituían entre los esenios la verdadera fuente de vida. Y en Egipto fue iniciado como discípulo de esa sublime logía de donde salen los fundadores de todas las grandes religiones, pues Egipto ha seguido siendo uno de los grandes centros que hay en el mundo, para la guardia de los misterios verdaderos de los cuales solo son débiles y lejanos refunnoejos todos los misterios semipúblicos. Los misterios istseis ricamente calificados de egipcios eran sombras de los asuntos de que realmente se trataba en la montaña, y allí fue consagrado el joven hebreo de un modo solemne que le preparó para el sacerdocio regio, a que llegó más tarde. Era su pureza tan sobrehumana y tan grande su devoción, que en su edad viril, llena de gracia, aventajaba con mucho a los severos y algún tanto fanáticos ascetas con quienes se había educado, derramando entre los adustos judíos que le rodeaban, la fragancia de una sabiduría suave y tierna, corno rosal que plantado por modo extraño en un desierto, esparciera sus perfumes sobre la estéril llanura.
La majestuosa gracia y hermosura de su nítida pureza formaban en torno suyo radiante aureola, y sus cortas palabras, dulces y amorosas, despertaban aún en los más duros temporal gentileza, y en los más rígidos pasajera ternura. Así vivió 29 años de vida mortal, creciendo de gracia en gracia. Con pureza y devoción tan sobrehumanas, estaba en condiciones para servir de templo a un poder más elevado, para ser la morada de una presencia poderosa. Había sonado la hora de que se realizase una de las manifestaciones divinas que de tiempo en tiempo vienen en auxilio de la humanidad, cuando, para apresurar la evolución espiritual se necesita un nuevo impulso, cuando la aurora de una nueva civilización va a despuntar. Estaba entonces el mundo occidental en la matriz del tiempo, a punto de nacer, y estaba la superraza teutónica dispuesta a empuñar el cetro del imperio que se caía de las manos trémulas de Roma. Pero antes que emprendiese su jornada, debía aparecer un salvador del mundo y colocarse junto a la cuna del Hércules niño y bendecirlo. Un poderoso Hijo de Dios debía encarnar en la tierra, un instructor supremo, lleno de gracia y de verdad, que poseía la sabiduría divina en su más plena medida, que era en realidad el Verbo encarnado, luz y vida desbordadas, fuente positiva de aguas vivas. Señor de compasión y de sabiduría, este era su nombre, que desde sus estancias en los lugares ocultos bajó al mundo de los hombres. Mas necesitaba un tabernáculo terrestre, una forma humana, el cuerpo de un hombre. ¿Quién más a propósito para ceder su cuerpo con voluntad y alegría, en servicio de uno ante el cual ángeles y hombres se humillaban con la más profunda reverencia, que este hebreo, el más noble y puro entre los perfectos, cuyo cuerpo y alma inmaculados eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer? El hombre Jesús se entregó voluntario al sacrificio, se ofreció sin mancha al amante Señor, que tomó para sí aquella forma pura como tabernáculo, y vivió en ella 3 años de vida mortal. En las tradiciones contenidos en los evangelios se encuentra esta época señalada por el bautismo de Jesús, cuando se vio al Espíritu que descendió del cielo como paloma y reposó sobre él, y una voz celestial le proclamó el Hijo muy amado a quien los hombres debían prestar oído. Y era él, en verdad, el Hijo amado en quien el Padre tiene su complacencia. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar, y fue aquel grande misterio: Dios se ha manifestado en la carne. Mas no fue único en ser Dios, porque no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois? Si dijo dioses aquellos a quienes fue dada la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. De cierto, todos los hombres son dioses por el espíritu que llevan dentro. Pero no en todos está manifestado el Dios supremo como lo estaba en aquel su muy amado Hijo. Esta presencia manifestada puede llamarse correctamente el Cristo. Ella fue quien vivió y anduvo por las colinas y llanuras de Palestina, bajo la forma del hombre Jesús, enseñando, curando enfermos y reuniendo en torno suyo como discípulos algunas almas más desarrolladas. El encanto extraordinario de su amor real, que irradiaba de sí como el sol sus rayos, atraía a su lado a los que sufrían, a los fatigados, a los oprimidos. Y la magia tierna y penetrante de su gentil sabiduría purificaba, dulcificaba y ennoblecía aquellas vidas que se ponían en contacto con la suya. Enseñaba con parábolas y luminosas imágenes a las ignorantes multitudes que alrededor de él se apiñaban, y, haciendo uso de las facultades del espíritu en libertad, sanaba muchos enfermos con la palabra y el tacto, multiplicando las energías magnéticas de su cuerpo puro con la fuerza impulsiva de su vida interna. Rechazáronle sus hermanos esenios, entre los cuales trabajó al principio, porque comunicaba a las gentes la sabiduría espiritual. En la historia de la tentación están sintetizados los argumentos empleados en contra de su vida dedicada a una obra de amor, la sabiduría espiritual que ellos guardaban con orgullo como su secreto tesoro, y porque su amor anchísimo, dirigido siempre al yo divino, presente así en los elevados como en los humildes, atraía dentro de su esfera a los degradados y a los proscriptos. Por esto vio muy pronto cómo se condensaban sobre su cabeza las negras nubes de la sospecha y del odio. Los instructores y gobernantes de su nación vinieron presto a mirarle con celos y rabia. Su espiritualidad era la constante censura de su materialismo. Su poder, la continua, aunque muda, prueba de su impotencia. 3 años habían transcurrido apenas de su bautismo, cuando estalló la tempestad que venía formándose, y el cuerpo humano de Jesús sufrió castigo por llevar en sí la gloriosa presencia de un instructor sobrehumano.
El pequeño círculo de discípulos escogidos que había elegido como guardadores de su enseñanza, fue privado así de la presencia física de su maestro, antes que le fuese dado asimilarse sus instrucciones. Pero eran ellos almas avanzadas de elevado tipo, aparejados para el aprendizaje de la sabiduría, y aptos para transmitirla a hombres de menores vuelos. Entre todos, el más abierto a la enseñanza fue aquel discípulo que Jesús amaba, joven, entusiasta, ferviente, profundamente devoto de su maestro y copartícipe de su espíritu de amor amplísimo. En la centuria que siguió a la desaparición de Cristo del mundo físico, fue el representante de la devoción mística que va tras el éxtasis, tras la visión divina, tras la unión con lo supremo. Mientras que el último gran apóstol, San Pablo, representó el aspecto de la sabiduría de los misterios. El maestro no olvidó la promesa que les hizo de venir a ellos después que el mundo hubiese dejado de verle, y por más de 50 años les estuvo visitando con su cuerpo sutil espiritual, prosiguiendo las enseñanzas que había comenzado cuando entre ellos vivía, y adoctrinándolos en el conocimiento de las verdades ocultas. Ellos vivieron bastante tiempo reunidos en un lugar apartado de los confines de Judea, sin llamar la atención entre las muchas comunidades aparentemente similares de aquel entonces. Estudiaban las profundas verdades que él les enseñaba, y adquirían los dones del Espíritu. Estas instrucciones íntimas, comenzadas en su vida física y continuadas después de abandonado el cuerpo, constituyeron el fundamento de los misterios de Jesús, que hemos visto en la historia de la Iglesia primitiva, y que formaron su vida interna núcleo a que se fueron adhiriendo los materiales heterogéneos que al cabo formaron al cristianismo eclesiástico. En el notable fragmento, llamado Pistis Sophia, figura un documento del mayor interés, el cual se refiere a la enseñanza oculta, y está escrito por el famoso Valentino. En él se dice que las lecciones de Jesús a sus discípulos llegaron en los 11 años que siguieron a su muerte, tan solo a las regiones de los primeros estatutos, al primer misterio dentro del velo. Hasta entonces no habían aprendido la distribución de los órdenes angélicos, de lo cual habla en parte Ignacio. Después Jesús, estando en la montaña con sus discípulos, que recibieron su vestidura mística, el conocimiento de todas las regiones y las palabras de poder para entrar en ellas, les enseñó más aún, prometiéndoles: yo os perfeccionaré en toda la perfección, desde los misterios del interior a los misterios del exterior. Yo os colmaré de espíritu de suerte que seáis llamados espirituales, perfectos en todas las perfecciones, y los instruyó acerca de lo que era Sofía, la sabiduría, y de su caída en la materia, en su intento de elevarse a lo más alto, y de sus clamores a la luz en quien había puesto su confianza. Y del envío de Jesús para redimirla del caos, y de su coronación con la luz de aquel, y de su liberación de la servidumbre. Y aún siguió más adelante, hablándoles del más elevado misterio, el inefable, el más sencillo y claro de todos, aunque el más alto, el que solo debía ser conocido de aquel que renunciara el mundo de un modo completo. Por este conocimiento los hombres se convertían en Cristos, pues tales hombres son yo mismo, y yo soy esos hombres, pues Cristo es ese misterio más elevado. Conocimiento de que los hombres son transformados en pura luz y llevados dentro de la luz. Y celebró para ellos la gran ceremonia de la iniciación, el bautismo, que conduce a la región de la verdad y a la región de la luz, y les mandó celebrarlo para otros que fuesen dignos, pero ocultad este misterio, no lo comuniquéis a todos, sino a aquellos solamente que hagan todas las cosas que os he señalado en mis prescripciones. Después de esto, los apóstoles, instruidos por completo, salieron a predicar, ayudados siempre de su maestro. Además, tanto ellos mismos como sus primitivos compañeros, trasladaron de su memoria a la escritura todos los discursos públicos y las parábolas que a su maestro habían oído, y de igual modo, reuniendo con gran cuidado todas las noticias que pudieron recoger, las pusieron por escrito y las hicieron circular entre los que se iban adhiriendo a su pequeña comunidad. Formáronse varias colecciones, escribiendo cada cual lo que recordaba, y añadiendo lo más selecto de los relatos de los demás. Las enseñanzas íntimas dadas por Cristo a sus elegidos, no se escribieron, sino que fueron transmitidas oralmente a los dignos de recibirlas, a discípulos constituidos en pequeñas comunidades para hacer vida retirada, aunque siempre en contacto con el cuerpo central. Es, pues, el Cristo histórico un ser glorioso que forma parte de la gran jerarquía cuyo cometido es guiar la evolución espiritual de la humanidad.
el cual ocupó por espacio de 3 años enseñando públicamente por toda la Judea y Samaria, curó enfermos, llevó a cabo obras ocultas señaladas, y reunió en torno suyo una pequeña agrupación de discípulos a quienes comunicó las verdades más profundas de la vida del Espíritu, y con rara ternura, singular amor y preciosa sabiduría conquistó los ánimos de las gentes, y acabó su carrera terrestre muriendo como blasfemo, que tal fue considerado, por la honda doctrina de la divinidad inherente a sí mismo y a todos los hombres, que predicara. Vino a dar al mundo un nuevo impulso de vida espiritual, a resucitar las íntimas enseñanzas referentes a esta vida, a apuntar de nuevo al antiguo estrecho sendero, a proclamar la existencia del reino de los cielos, de la iniciación, que da acceso al conocimiento de Dios que es vida eterna, y a dar entrada en este reino a unos pocos capaces de ser maestros. Alrededor de esta figura gloriosa se acumularon los mitos que la enlazaban con la larga serie de sus predecesores, mitos alegóricos de sus vidas, que simbolizan la obra del Logos en el cosmos y la evolución superior del alma individual humana. Mas no se crea que la labor del Cristo en pro de sus seguidores quedó terminada con el establecimiento de los misterios, ni que se limitara a aparecer en ellos rara vez. Aquella poderosa entidad que usó del cuerpo de Jesús como vehículo, y cuya solicitud tutelar abarca toda la evolución espiritual de la quinta raza humana, dejó a cargo del santo discípulo que le había provisto de cuerpo, el cuidar de la iglesia naciente. Jesús, habiendo dado cima a su evolución humana, llegó a ser uno de los maestros de sabiduría y, habiendo aceptado el encargo especial de la cristiandad, procura siempre guiarla por derecho derrotero y escudarla y protegerla y proveerla de alimento. Él fue el hierofante de los misterios cristianos, el instructor directo de los iniciados. Suya fue la inspiración que mantuvo viva la gnosis en la Iglesia, hasta que la flotante masa de ignorancia llegó a tener tal magnitud, que ahogó la llama aún aventada por su poderoso aliento. Suya fue la paciente labor que reforzó un alma tras otra para resistir la lobreguez de las tinieblas, y alimentar dentro de sí la chispa de la aspiración mística, el anhelo en buscar el Dios escondido. Suyo fue el continuo imprimir la verdad en todo cerebro preparado para ella, de modo que la antorcha del conocimiento pasase de mano en mano a través de los siglos sin que jamás se extinguiese. Suya era la figura enhiesta detrás del tormento y de las llamas, que alentaba a sus confesores y a sus mártires, y suavizaba las angustias de su muerte y colmaba de paz sus corazones. Suyo el impulso expresado en la voz de trueno de Savonarola, en la sabiduría sosegada de Erasmo, en la ética profunda del teomaníaco Spinoza. Suya la energía de Roger Bacon, de Galileo y de Paracelso en sus investigaciones de la naturaleza. Suya la belleza que sedujo a Fra Angelico, a Rafael y a Leonardo da Vinci, que inspiró el genio de Miguel Ángel, que brilló ante los ojos de Murillo, que comunicó el poder de erigir las maravillas del Duomo de Milán, de San Marcos de Venecia y de la Catedral de Florencia, las sonatas de Beethoven, los oratorios de Handel, las fugas de Bach, el austero esplendor de Brahms. Suya la presencia que animaba a los solitarios místicos, a los perseguidos ocultistas, a los pacientes investigadores de la verdad. Él fue siempre el que por la persuasión o por la amenaza, por la elocuencia de San Francisco o por los sarcasmos de Voltaire, por la dulce sumisión de Tomás de Kempis o por la ruda virilidad de Lutero, trató de instruir o despertar a los hombres, de ganarlos a la santidad o de fustigarlos si, sordos, permanecían en el mal. En tantos siglos ha trabajado y luchado, y aun llevando encima el enorme peso de las iglesias, no ha descuidado jamás ni dejado sin consuelo a alma humana que a él haya acudido. Ahora pone todo su empeño en convertir en beneficio de la cristiandad parte de la grande oleada de sabiduría que se está haciendo fluir para renovar el mundo, y busca en las iglesias quien tenga oídos para oír la sabiduría, quien responda a su llamamiento de mensajero, para llevarlo a su rebaño. Aquí estoy. Enviadme.